Bueno, mi invitado del día es el doctor Ernesto Bosco. Para mí siempre es un placer recibirlo porque, bueno, hace muchos años que nos conocemos, que lo entrevisto y siempre ha sido tan generoso con nosotros y con ustedes, ¿no? Brindando, como siempre, la información precisa, clara, objetiva, con un lenguaje sencillo para que ustedes en casa entiendan un poquito más cómo está hoy Sunchales. Después de esta segunda ola, a mitad de año, cómo estamos en la ciudad de Sunchales con respecto a la situación epidemiológica. Bienvenido, Ernesto, gracias por estar en el programa una vez más. Muchas gracias, Marina. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Un gusto también para mí estar con vos. Y es cierto que hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos, así que la última vez estuvimos con el Lichi charlando un poco. Sí. Sí, bueno, es así. Doctor, y desde esa última vez que estuviste con Lisandro de Ángelis aquí, a este mes, llegando a mitad de año, ¿bajó la curva, se aplanó? ¿Cómo estamos? Hoy podemos decir que estamos amesetados aquí en Sunchales. No, para no ser demasiado optimistas, pero es como que llegamos al punto máximo que se dio hace una semana, 10 días atrás, y estamos con los casos no demasiado altos si uno mira el número de casos, pero estamos preocupados porque cuando vamos a testear, el porcentaje de personas con el virus detectable son muchas en comparación a la cantidad de testeos que hacemos. Nosotros la semana pasada estuvimos acompañando al hospital en los barrios. Hicimos un parate para acomodar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo. Siempre una acción en las cuestiones epidemiológicas requiere un trabajo administrativo que no se ve, que es grande, que es la carga de datos. En un hospital donde hay muchísimo trabajo, entonces tuvimos que hacer un pequeño parate como para acomodarnos, ver de qué manera acompañábamos también en toda esa carga administrativa, y ya desde mañana empezamos nuevamente a hacer los testeos fuera del hospital, porque es necesario testear, porque vuelvo a repetir, estamos con un porcentaje alto de casos positivos en comparación a la cantidad que testeamos. Bien. Y eso, lo ideal es tener entre el 10 y el 20% de casos positivos, y nosotros estamos muy por encima del 35-40%. Estamos altos todavía, lo cual nos indica de que hay mucha gente que está infectada o que está transportando el virus, muchos de los cuales están enfermos, y hay que encontrarlos. ¿Y quiere decir que esas personas que quizás desconocen, que tienen los síntomas más frecuentes, son asintomáticos y por ahí pudieron llegar a tener algún contacto estrecho con una persona que dio positivo, entonces se acerca a testearse? Si no fuera por estos testeos que están haciendo desde hace un tiempo en distintos sectores de la ciudad, hubiesen sido posibles también positivos más adelante, si hubiese desparramado más. Claro, nosotros sabemos de que más o menos una persona infectada contagia alrededor de 3 a 4 personas. Bien. Entonces, si no la detectamos y no la aislamos, es probable de que si no detectamos 10, tengamos 30 a 40 personas enfermas en poco tiempo. Entonces, son sumamente importantes. Yo diría de que el testeo y el trabajo de aislarlas a las personas, tanto los contactos estrechos como aquellas personas que dan positivo a alguno de los 2 test que se hacen, es una tarea muy importante en este momento, casi al lado de la vacunación, que es la otra gran herramienta para tratar de detener un poco esta pandemia. Bueno, sobre la vacunación se ha hablado muchísimo, ¿no? Y sobre todo en nuestra ciudad de Sunchales, en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es el rango etario que esta semana se está vacunando aquí? Bien, se está vacunando por encima de los 55 años, entre los 55 y los 60, pero también se ha empezado a llamar un poco de todos los rangos de edad. Yo hablaba con los chicos que están en el vacunatorio, y por ahí hay gente joven, con comorbilidad, gente joven que no tiene 40 años, que tiene menos años y que los han citado. Si una embarazada decide vacunarse,
también prácticamente a la semana ya tiene el turno para vacunarse. O sea que hoy el rango etario que se está vacunando es amplio, con personas jóvenes, con comorbilidad, y algunas que les ha tocado el turno y que no habían puesto que tenían comorbilidad, o sea que son personas sanas, también las están llamando. Entonces están vacunando personas con comorbilidad en su mayoría y algunas sin comorbilidad. Esto se debe a que esta cepa es mucho más agresiva en personas jóvenes que nuestros adultos mayores, que nuestros viejos y abuelos del año pasado. ¿Por eso se está tomando esta decisión quizás? Es probable de que sí. Nosotros tenemos una ventaja en que casi todos los más 60, para decirlo de alguna forma, muchos o la gran mayoría están vacunados por lo menos con una dosis, y hay algunos que ya recibieron la segunda dosis. Sí. Las personas que están en los geriátricos, la mayoría recibieron segunda dosis, y antes de ayer o ayer, hoy es martes. Hoy es martes. Ayer se estuvo vacunando segunda dosis de los que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca, que en realidad no era AstraZeneca en ese momento, era Covishield, que es la AstraZeneca hindú, y ayer estuvieron recibiendo segunda dosis. Así que esas son todas buenas noticias, porque es en definitiva lo que le va a poner la clausura a la pandemia. Esto no implica, doctor, que quizás teniendo hasta las 2 dosis nos contagiemos de COVID. Sí. Pero ¿qué va a pasar con el tránsito de la enfermedad es mucho menor, es mucho menos agresivo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que todavía desconfía de la vacuna, doctor. Sí. Bueno, ha habido algunos movimientos antivacunas, algunos movimientos negacionistas. También se metió la política en el medio, Marina, cuando Qué lamentable hacer una grieta en esto, sí. ¿no? Nosotros somos un país agrietado. Si o estás de un lado de la grieta o estás del otro, no estás nunca en el medio, en la profundidad de la grieta, siempre estás de un lado o del otro. Y yo creo que hay que dejar claro de que las vacunas son buenas, que están probadas en la medida en que fue posible probarlas, y que no han producido gran cantidad de efectos colaterales. Absolutamente todas las vacunas pueden dar un poco de fiebre, pueden dar dolor en el brazo, pueden dar decaimiento, como cualquier vacuna, pero son seguras y no hay que tener miedo de acceder a la vacuna, porque es lo que nos va a hacer, como dije hace un ratito, cerrar la pandemia. En este tiempo, hasta que nosotros tengamos lo que se llama la inmunidad de majada, que haya mucha gente vacunada y haya defensas en mucha gente, seguramente hay que seguir cuidándose de otra forma, el uso del barbijo, la distancia social, el cuidado de la higiene de manos, o sea, todas esas cosas, porque la vacuna lo que nos está asegurando ahora es que no nos enfermemos gravemente. Pero hay chance de enfermarnos, por lo tanto debemos seguir cuidándonos. Bueno, doctor, nosotros detrás de cámara conversábamos este tema que muchos televidentes están consultando. ¿Qué pasa con el personal médico que muchas veces se ha contagiado de COVID, han salido adelante y en otras oportunidades han perdido colegas, doctor, ¿no? Por ejemplo, me dicen, ayer Marina falleció un médico en Altagracia de 44 años, estaba vacunado con 2 dosis y había contraído COVID. Qué triste. Sí, el jefe de guardia de Altagracia, el jefe de guardia del hospital de Altagracia, un hombre joven, aparentemente sin demasiadas comorbilidades, pero hay cepas que son violentas, a veces lo encuentran a una persona inmunodeprimida, seguramente tiene que haber influido su cansancio y todo el estrés que se está pasando en esta época, seguramente puede haber tenido alguna influencia. Claro, porque de eso no se habla, o muy poco, doctor, de la parte emocional, de lo que significa el pasar la enfermedad, haber atravesado el COVID y después las secuelas, que no solamente son físicas, sino que también son psicológicas, ¿no? Sí, la verdad, yo recuerdo, yo en octubre me enfermé y sabía que tenía que esperar en ese momento que llegáramos al cuarto o quinto día porque había chances. Yo tenía varios números comprados como para complicarme, de manera tal de que a pesar de que uno es médico y que conoce un montón de cosas, tiene miedo y siente temor por lo que le pueda pasar. Así que imagínate aquel que se enferma, que es una persona mayor, que sabe que ha fallecido o que ha tenido mala evolución algún familiar o algún amigo, se pasa mucho temor. Y desde el lado nuestro, del lado de la medicina, el estar constantemente en el límite
entre el cansancio físico y el impacto emocional que significa atender a estos pacientes que le falte el aire, que uno sabe que se pueden complicar de un momento a otro, en un tiempo como este donde se sabe que no hay demasiadas camas críticas, que no hay ninguna cama crítica. Hoy en Sunchales, ¿cuántas camas hay? En este momento no hay camas críticas, camas con respirador. Bien. Bien, una buena, doctor. Y para derivar un paciente hacia efectores de otro lugar, están todos con las camas al Entonces, revés. Al revés, interpreté mal. Perfecto. Estamos con las camas críticas ocupadas. Por lo tanto, es todo un estrés para el equipo de salud. Que afortunadamente están todos vacunados o estamos todos vacunados. Y es un estrés también para dar la noticia, ¿no? Notificar ese fallecimiento a los familiares. Es una situación muy triste, doctor, porque ustedes están preparados para salvar vidas. Sí, pero también nos hemos preparado para este momento porque sabíamos de que íbamos a llegar aquí. También una de las cosas más difíciles que ocurre es priorizar. Cuando vos tenés una sola cama y tenés 2 o 3 pacientes, tomar la decisión de cuál paciente es el que envías a esa cama que puede significar su salvación. También, entonces el equipo de salud está bombardeado emocionalmente por muchas cuestiones. Al margen del temor de no llevar nada a la casa tampoco, claro. Por lo que hay que protegerse, estar trabajando 8 horas con todos los elementos de protección puestos no es tan sencillo. Muchas preguntas, consultas de parte de nuestros televidentes. Pregunto por la edad, Marina. Tengo 74 años. ¿Cuándo me toca la segunda dosis? Sí. La segunda dosis de vacuna, como dije hace un ratito, a los que recibieron Covishield le van a poner AstraZeneca. Es un poco más complicado los que recibieron Sputnik, sí, porque el segundo componente, que así se llama en el caso de Sputnik, no está llegando a nuestro país. Hay también trabajos avanzados respecto a la combinación de vacunas, o sea, se colocaron una vacuna y colocar la segunda de otra marca, de otro tipo, que se ha visto que mejora considerablemente las defensas a pesar de ser vacunas de diferente componente, para decirlo de alguna forma. Eso todavía no está del todo estudiado, pero se ha avanzado mucho. Nosotros transitamos un tiempo también de imprecisiones en ese aspecto porque esto es nuevo. Van aprendiendo sobre la marcha, doctor. Sí, y esto que empezó en el 2019 tiene poquito tiempo para una evolución terapéutica enorme como la que ha sucedido y también, que también ha habido mucha controversia hasta con los medicamentos para usar en la fase aguda de la enfermedad, porque también se ha ido aprendiendo respecto de eso. Y con respecto a las vacunas, yo creo que se ha hecho un enorme avance en muy poquito tiempo, pero seguramente nos quedan un montón de cosas por aprender. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cuándo los podremos vacunar? A los menores de 18 años. Con las embarazadas se logró consenso y se está pudiendo vacunar a las embarazadas, que es otra de la población de riesgo. Y que antes, por ejemplo, las personas que tenían tratamientos oncológicos no se podían vacunar y ahora sí. Y ahora sí. Cuando hablamos de comorbilidades, para que quede claro en ustedes que están en casa mirando atentamente esta entrevista, ¿qué significa? Sí, comorbilidad significa personas que tienen una determinada edad, que aparentemente deberían estar sanos y que tienen algún proceso de salud, de enfermedad, que lo está quejando. En esta pandemia, ¿cuáles son los más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión para consultar rápidamente? El sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y los problemas pulmonares crónicos. Bien. Pero los 3 que mencioné primero, el sobrepeso, la diabetes y la hipertensión, son como los ejes más importantes de patologías en donde debemos cuidarnos mucho más, porque si tomamos la enfermedad probablemente tengamos complicaciones importantes. Pero comorbilidad en sí son procesos de enfermedad que están acompañando a una persona. Bien, ¿qué pasa con aquellas personas que se inscribieron para vacunarse y que mintieron? Que son personas totalmente sanas y que quizás les ha tocado el turno
mucho antes que otras que Bien. lo necesitan. Sí, Doctor, qué hoy, tema este, sí, ¿no? Sí, yo la otra vez decía, esta pandemia nos enseñó a mentir en muchas cuestiones, nos enseñó a mentir para testearnos, porque nos hacía falta el certificado para poder viajar, entonces inventamos alguna sintomatología. También al revés, inventamos no tener o mentimos por no tener síntomas para que no nos detecten la enfermedad o no decir quiénes han sido nuestros contactos estrechos. Y en esta ocasión de la vacuna hay mucha gente que se ha inscrito en las vacunas inventando un proceso de salud. Por eso el Ministerio de Salud el viernes de la semana pasada comunicó de que iban a solicitar certificados y firmar una declaración jurada. Y ayer lo hicieron oficialmente, el secretario de Salud habló por los medios de comunicación haciendo oficial esta cuestión, de manera tal de que se le da una segunda oportunidad a aquella persona de que en realidad no necesitaba la vacuna como para dejársela a una persona que sí la necesita. Esto tiene muchos matices, tiene el matiz del miedo, tiene el matiz de la irresponsabilidad, tiene el matiz de querer apropiarse de algo que en realidad no corresponde. Tiene muchas cuestiones, pero yo creo que hoy hay que apelar a la solidaridad y pensar de que hay personas que no están recibiendo la vacuna que sí la necesitan por haberla puesto a alguien que no. Bueno, el tema de las ambulancias me consultan porque hay muy pocas para los traslados. Sí, este es un tiempo complicado también desde ese punto de vista porque el parque automotor de ambulancias no se ha renovado tan rápidamente. Es re complejo salir a comprar vehículos desde el Estado. Y aquí hemos tenido dificultad con algunas de las ambulancias, creo que tenemos una y media, porque tenemos un móvil de traslado chiquito que es el que se utiliza para llevar pacientes que no necesitan equipo de apoyo y que también está sirviendo para llevar las muestras a Rafaela o Santa Fe. Es cierto de que el parque automotor de ambulancia del CIES es escaso, yo creo que eso se va a tratar de solucionar y pensar siempre de que el Estado, el Ministerio de Salud no es compartimentos estancos, lo que nosotros tenemos es solamente para nosotros, sino que en muchas ocasiones se solicita la ambulancia de Aldao o la de Eusebia, que forman parte de la red, como para estar cuando es necesario trasladando un paciente. Hasta acá no nos ha pasado nunca de que no hemos podido derivar un paciente porque no teníamos en qué trasladarlo. Qué bueno que lo diga, doctor. Sí ha pasado eso. Bien. ¿Y usted cómo está? Yo estoy bien, con mucho trabajo, un poco fatigado porque vengo de atravesar una serie de cuestiones con mi físico, pero me siento bien y siento de que hay mucha gente que está trabajando de la forma que puede, destinando su tiempo para ayudar en esta pandemia. Pero uno no deja de tener sentimientos y dejar de sentir por todo lo feo que nos pasa, que se nos muere gente joven, que se nos muere gente que conocemos, con la que hemos compartido parte de nuestra vida. Así que es difícil, pero hay que pelear y hay que luchar. Cuando tuvo que jurar en el acto de graduación, ¿está haciendo honor a ese juramento? Yo siento que sí, Marina. Toda mi vida trabajé por esto y para esto. Así que creo que sí. En honor a ese juramento, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme y pedirle a la gente de que luche, de que trate de hacer caso a los consejos que se le dan. Estamos viviendo un tiempo muy importante de nuestra vida y no la tenemos que dilapidar por no hacer caso, que son cuestiones no tan complejas las que se piden, pero a veces la rebeldía hace pensar de que no estamos en el camino correcto y sí estamos en el camino correcto y que estamos viendo luz al final del túnel y que vale la pena luchar por nuestra vida y por la de nuestros semejantes y nuestros vecinos y nuestros amigos y todos.